Bueno, para mí es un gusto volverles a acompañar en esta nueva asignatura, que es Administración y Legislación Educativa. Sí, entonces, este es nuestro primer encuentro. Como les había mandado y enviado el mensaje por WhatsApp, se me hizo un poquito difícil poder tener la clase en vivo, ¿no? Por esto de la crisis energética que está viviendo el país. Y entonces, como les decía, para mí es un gusto nuevamente poder acompañarles, siempre con, sobre todo, la característica que ustedes tienen, ¿no? El cumplimiento, de los trabajos presentar a tiempo, de estar presente siempre en cada una de las clases, ¿no? Pero si no lo podemos hacer, estar atento a los videos sobre todo, ¿no? Sí, pero es importante que podamos asistir. Esperemos que ya se vaya solucionando esto de la energía para poder tener las clases más seguidas en cuanto a lo que tiene que ver con clases en vivo, ¿no? Pero este es nuestro primer encuentro. Ya el módulo anterior nos eh, reunimos, nos vimos en la materia de evaluación de los aprendizajes. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los módulos de administración y legislación eh, educativa. Sí, para lo cual es muy importante que ustedes vayan entendiendo, aprendiendo algunos conceptos muy importantes para que eh, tengan un conocimiento más amplio sobre la administración y legislación en cuanto a lo que tiene que ver a la educación. Sí, entonces les voy a compartir un pequeño videíto, sí, de motivación más que todo, para que podamos comprender y analizarlo más, ¿no? No sé si es que el anterior ciclo les indiqué este video, pero es muy, muy bonito, muy enriquecedor. Redefine tu perfil profesional en TI. Domina componentes tecnológicos que una empresa digital requiere para soportar su operación. Tuve un maestro japonés como ustedes, como el maestro colombiano, pero era japonés. Era rarísimo. Era el único maestro que cuando entraba al salón gritaba: ¡Minasan! ¡Kyou wa subarashi hii desu ne! ¡Hoy es un día maravilloso! Y quebrantaba el protocolo de la venia, el saludo. Párense de pie, silencio. No, nada de eso. Él solo decía: ¡La vida es maravillosa! Y se subía en el pupitre y gritaba: ¡La vida es maravillosa! Y saltaba: ¡Y la vida es maravillosa! Y era el maestro de inglés. Yo lo miraba y decía: no sé japonés, tengo que aprender inglés en japonés con él. ¿Qué le verá de maravillosa la vida? Y los otros alumnos lo miraban y comenzó, es una gritadera, con una alegría que ofendía nuestra adolescencia. Y encontrarse con él en los pasillos era horroroso porque lo agarraba uno del brazo: ¡Niño Yokoi, nos encontramos en el pasillo! ¡La vida es maravillosa! Y uno quedó... Es que yo no lo sabía. Claro, aprendí a esconderme cuando él venía en los pasillos, porque todos se escondían. Uy, agarraron a Kenji, uy, agarraron a fulano. Porque era terrible encontrarse con el maestro Saito Satoshi en los pasillos. A los 18 años me lo encontré por última vez en la estación de Nakayama, la estación del tren. Él venía así caminando, levantó su mirada y yo lo vi, me vio y dije: ¡Ah! No puede ser, pensé yo. 18 años, yo ya me sentía muy adulto, muy exitoso, no puede ser que vaya a gritar. Tomó aire y abrió sus ojitos japoneses lo que más se puede. ¡Yokoi-kun! ¡Niño Yokoi! Todos voltearon a mirar. Yo salí corriendo, le tomé la mano como diciéndole: cállese por favor, maestro. Y me invitó a tomar un café y era igualito, hablaba, gritaba. Y yo me saqué la espina. Maestro, no le dije ridículo, claro. Le dije: ¿usted por qué era tan dinámico, tan alegre? Yo debería ser así, que soy latino, colombiano, pero los japoneses no son así. Los otros maestros lo veían raro. Todo el mundo, nadie le seguía a usted el juego y usted seguía gritando. Sí, es un secreto, me dijo. Como no es mi alumno, se lo voy a contar. Me enamoré de una maestra. Nos casamos. Todos los días llegábamos a hablar del colegio, nos apasionaba la docencia. Tremendamente. Dijimos: no vamos a tener niños porque tenemos muchos niños. Yo visitaba su escuela, ella la mía, y hablábamos solo de eso. Nos enamoramos y estábamos enamorados de la docencia. Pero ella cayó en cama, Kenji. Se enfermó. La quimioterapia tumbó todo su cabello. Y yo me arrodillé al lado y le dije: Chieko,
quiero morir contigo. Algo muy japonés, me muero con usted. Pero ella le dijo, si me ama, pruébemelo. ¿Cómo? Vaya a enseñar. Deme el honor de saber que mi esposo está enseñando, ya que yo no puedo. Deme la alegría de saber que voy a morir y usted va a quedar enseñando. Si me ama, pruébemelo. No tengo ganas, no tengo motivación, le dijo él. Pero Chieko, su esposa, le dijo, no es motivación, hágalo por amor a mí. Si usted me ama, vaya y enseñe. Y entonces él se levantaba todos los días, se arreglaba, se iba a la escuela. Y antes de entrar a mi escuela me contó, yo allí lloraba, Kenji. Pero le prometí a mi esposa, te voy a probar que te amo. Y ella le dijo, no le cuente a nadie nuestros problemas, dígale a los niños que la vida es maravillosa. Y por eso era que entraba al salón y gritaba, la vida es maravillosa. Ni yo lo creía por lo que estábamos viviendo en ese momento, pero cada vez que lo hacía más fuerte, mi corazón fue cambiando. Cuando él me contó eso, yo no podía mirarlo. Miraba el suelo y enormes lagrimones rodaban por mis mejillas, porque me sentía avergonzado de haberlo tildado de ridículo y solo pude pedirle perdón. Pero él seguía riéndose. Yo no le contesto para que llore, se lo conté para que entienda. Ella ya se fue, ella ya murió, pero me enseñó a vivir la vida como se debe vivir. La vida es maravillosa mientras haya vida y esperanza. Mi querido maestro, maestra, sé que es difícil, sé que es duro, pero cuando tengo un momento muy difícil en mi vida, me acuerdo de este docente que es como usted. Y siempre digo, definitivamente la vida es maravillosa. No solo nos pasan cosas buenas en Colombia, cosas muy negativas, porque vivimos en Ciudad Bolívar, en nuestra localidad, pero hemos tomado la decisión de enfrentar la vida y contar lo bueno, enseñar lo bueno, darle fama a lo bueno. Lo negativo ya está por todos lados y lo sabemos, pero queremos ver lo bueno y la gente buena definitivamente es mayoría. Hay algunos niños que sí están escuchando sus clases, hay algunos niños que usted y yo sabemos, para ellos sí vale la pena su profesión, hay algunos niños que van a llegar tan lejos y se van a acordar de usted como yo me acuerdo hoy del maestro Saito Satoshi. Ya muy bien, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que esta profesión sí es muy maravillosa. Tenemos que ser gustosos de aquello, ¿no? Ser gustosos, nosotros mismos debemos motivarnos para realizar la actividad diaria, no esperar que alguien nos motive, sino la motivación tiene que partir de nosotros. Sí, la motivación tiene que ser eh, desde nosotros hacia el resto. No esperar que alguien nos motive, ¿no? Porque la motivación es primero nosotros, ¿sí? Entonces, el momento que nosotros nos motivamos, vamos a tener gusto por esta profesión, ¿sí? Gusto por lo que hacemos, gusto por lo que enseñamos, y de esta manera el día a día va a ser más fácil para nosotros. Va a ser menos estresante, va a ser menos duro, va a ser menos complicado si nosotros tenemos gusto por lo que hacemos, ¿sí? Empezando por la profesión, empezando por dar clases, ¿sí? También por cosas de la vida diaria, vamos a tener gusto por esta profesión, ¿no es cierto? Y obviamente, como les menciono, motivándonos individualmente, no esperar que alguien nos motive, sino nosotros personalmente debemos hacerlo, debemos motivarnos. Ahora sí, una vez que eh, hemos hablado un poquito de esto, hemos conversado prácticamente y ustedes, yo sé que ustedes este momento van a ver el video y van a hacerse las mismas preguntas que yo este momento me las hago, ¿no es cierto? O sea, van a sentir la motivación, ¿por qué se van a motivar? ¿Cuál es su principal motivación, ¿no? Entonces, este es, como les menciono, el primer encuentro de administración y legislación educativa, lo cual yo necesito que ustedes, como siempre, lo han venido haciendo, que tengan el gusto por hacer sus actividades, el gusto por completar algunos tipos de cosas y de esta manera nosotros vamos a mejorar en nuestra vida diaria, ¿no? Ahora sí les voy a compartir en este momento las diapositivas, bueno, la presentación. Ya muy bien.
Ya. Entonces, como les mencionaba el día de hoy, vamos a empezar, ¿no es cierto?, con nuestra asignatura que es Administración Educativa y Legislación. Como ustedes saben, la administración, ¿sí?, es muy importante para que los centros educativos mantengan todas sus características, para que los centros educativos tengan lo necesario para que puedan mantenerse, que se cumpla cada uno de los elementos, ¿sí? Entre ellos los estándares de calidad, para que esa escuela, ese centro, esa institución pueda seguir adelante. Y también basándose en una legislación, basándose en leyes que se han ido modificando en el transcurso del tiempo. ¿Sí? Sin una legislación, sin que nosotros cumplamos las leyes, el centro va a verse complicado, ¿no? La administración de nuestro centro va a verse complicado si nosotros no tomamos en cuenta la legislación educativa. Ya. Para lo cual es primero nosotros vamos a analizar esta descripción de la asignatura, ¿no es cierto? Eh, Primero, esta administración, ¿no es cierto? Esta asignatura. eh, Profundiza algunos principios de la gestión escolar. ¿Qué significa gestión? Cómo yo voy a gestionar ciertos ámbitos, ciertas situaciones, como les mencionaba, para que la institución siga adelante, para que la institución no tenga problemas, no fracase, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta, como les mencioné, el marco legal, la ley. Si yo no leo la ley como director o como persona encargada del centro escolar, me voy a ver envuelto en problemas. Y no solo como director de la escuela, ¿no es cierto? Sino como docente como tal. Si yo cometo errores sin saber la ley, eso no me exime de algún tipo de problema, de algún tipo de juicio, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que saber la ley para tener un buen para no mantenernos con ningún tipo de problemas más claro, ¿no es cierto? Sí, entonces, eh, ustedes deben adquirir estos conocimientos. Obviamente, como ustedes saben, el tiempo es corto, perdón, no solo aquí, sino en cualquier tipo de carrera, en cualquier tipo de materia, en cualquier tipo de nivel inicial, bachillerato, universitario, ¿sí? Institutos, ¿sí? El tiempo es corto como para que ustedes aprendan y solamente se queden con lo que el docente les da. Siempre nosotros tenemos que autoeducarnos, ¿sí? Como ustedes saben, las personas adultas, porque ustedes ya son adultos, ya son mayores de edad, ustedes deben aprender por motivación. Sí, ustedes se motivan, no así los niños, no así los adolescentes que a veces estudian por obligación, ¿no es cierto? Entonces, ustedes deben adquirir estos conocimientos, ¿sí? Políticos, públicos, de legislación, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es fundamental para que ustedes puedan cumplir su desempeño de una mejor manera, ¿no es cierto? Para que ustedes se desempeñen de mejor manera en el ámbito educativo. Si ustedes no saben la ley, no saben cuáles son, por ejemplo, los artículos, no saben los problemas que ustedes se pueden verse eh, inmiscuidos, si cometen algún error, están completamente errados, ¿no es cierto? Y van a tener muchos problemas. Entonces es importante que ustedes vayan conociendo sobre todo la legislación. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la gestión educativa, no es cierto? Para que haya una gestión educativa, para que nosotros o el centro educativo tenga correctamente sus docentes, sus autoridades, su director, el director y el rector y toda la parte educativa, principalmente las autoridades, deben manejar correctamente la gestión educativa en donde hay parámetros, hay fases, hay etapas, de las cuales son más o menos las siguientes, ¿no es cierto? Entonces debe haber una correcta planificación, una organización, una evaluación, ¿no es cierto? Yo les decía que la evaluación es importante para cualquier etapa de nuestras vidas. Si no hay evaluación, si no hay evaluación, ¿qué es lo que va a pasar? Si no hay evaluación, el proceso está inconcluso, el proceso está incompleto, ¿sí? Entonces,
Todos estos parámetros son importantes para el funcionamiento de las instituciones educativas. Y entonces, al comprender todas estas fases, al comprender todo esto, nos permite a nosotros tal vez ser futuros administradores, ¿no es cierto? En donde garanticemos el entorno propicio para el aprendizaje. Es decir, desde nosotros como docente debemos garantizar todas estas fases, garantizar toda la gestión educativa para que la escuela siga manejándose de la mejor manera. Nuevamente, mire lo que les mencionaba, el marco legal en el sistema educativo. El marco legal es importante, ¿sí? En donde se incluyen leyes y normas que regulan todos estos aspectos educativos, ¿no es cierto? Estos instrumentos, que son la parte legal, son fundamentales, ¿no es cierto? Para asegurar el derecho a una educación de calidad. Dentro de estos, obviamente, va a haber los estándares de calidad, ¿no es cierto? En donde la educación va a ayudarse y va a poder ser equitativa para todos los estudiantes, ¿sí? Yo no puedo dar una educación a unos y no brindarles la educación a otros, ¿sí? Entonces, por eso es que esto va a garantizar la calidad equitativa, calidad educativa al ser equitativa, perdón. Las políticas públicas y normativas vigentes. Estas políticas normativas públicas y normas vigentes, ¿sí? Buscan garantizar el acceso y calidad en la formación, ¿sí? En la formación, ¿sí? La normativa vigente establece lineamientos que los docentes, las autoridades y todos los miembros de la comunidad educativa deben cumplirla, ¿no es cierto? ¿Sí? Deben cumplirlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para establecer normas y implementar políticas, ¿sí? En donde este sistema educativo sea inclusivo y equitativo, ¿sí? Que todo se maneje por igual, ¿sí? ¿Cuáles son más o menos los roles y responsabilidades de los actores educativos? En este sistema educativo, en el sistema educativo, sobre todo ecuatoriano, al que nosotros nos debemos, ¿sí? Los actores como directivos, docentes, autoridades, y también aquí entran estudiantes, padres de familia, representantes, ¿no es cierto? Tienen roles específicos. Y cada uno de estos responsables, cada uno de estos actores garantizan el funcionamiento de las instituciones. Si el administrador falla, puede haber problemas. Si el docente falla, puede haber problemas. ¿Sí? Si las autoridades fallan, puede haber algún tipo de problema. Si los estudiantes fallan de igual forma. Y si los padres de familia que dejan a los hijos por lo general en, en clases, le inscriben en el colegio, en la institución, y por lo general se acuerdan al final del año, ¿no es cierto? Entonces, si cualquiera de estos actores educativos fallan en su rol, vamos a tener problemas y no vamos a tener un mejor desenvolvimiento en la parte educativa, ¿no es cierto? Entonces, estas responsabilidades varían desde la gestión administrativa y la aplicación de estrategias pedagógicas, ¿no es cierto? La gestión administrativa ya sabemos, ¿no es cierto? Dentro de la gestión administrativa están las autoridades, ¿no es cierto? Los directivos. Y dentro de la estrategia pedagógica también entran autoridades como el vicerrectorado, ¿sí? En la parte pedagógica entran autoridades como el vicerrectorado, ¿no es cierto? Y en la parte administrativa, autoridades como el director o el rector, ¿no? Derechos y deberes de los estudiantes. Los estudiantes, como es de su conocimiento, así como tienen derechos, también tienen deberes. Si se cumplen los derechos y no los deberes, no se está cumpliendo a cabalidad la parte de educación y normativa vigente, ¿no es cierto? Entre estos derechos es que los estudiantes poseen, ¿sí? O deben poseer acceso a la educación, a una educación de calidad y ambientes seguros, a las escuelas seguras. Esto es lo que se está reclamando últimamente, ¿no es cierto?, en la educación, que tengan un ambiente seguro con esto de la
violencia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, a su vez, deben cumplir con deberes también, ¿no es cierto? Deberes como cuáles, la responsabilidad, ¿sí? Respeto, convivencia. Las instituciones, como ustedes saben, tienen un código de convivencia para que se pueda vivir en paz, para que se pueda vivir en armonía y con respeto, ¿sí? Cero bullying, por ejemplo. Cero falta de respeto a los docentes, cero falta de respeto a los compañeros, cero violencia, ¿sí? Por eso se ha creado, aparte de la ley, un código de convivencia. Análisis de leyes que garantizan la educación de calidad, ¿sí? Entonces, se examina leyes como la ley de educación, por ejemplo, ¿sí? Esta ley de educación intercultural que establece directrices para cumplirla, ¿no es cierto? Para garantizar el acceso a la educación, para que haya una educación inclusiva y de calidad. Este análisis permite comprender cómo se regula y se impacta directamente en la práctica educativa y en el desarrollo del currículo. Cómo se cumplen estas normas, cómo se cumplen estas leyes dentro de la educación. Y cuando no hay leyes o cuando no se cumplen estos artículos de estas leyes, por ejemplo, la ley de educación, hay también una parte donde pueden ser sancionatorias. A pesar que la ley de hoy en día no es sancionatoria, pero, pero se debe mantener el cumplimiento de estas leyes, ¿no? Objetivos generales y específicos. Luego de haber analizado esto, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos generales y específicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde eh, estos objetivos de aprendizajes que nosotros nos hemos planteado como estudiantes y como docentes, ¿sí? Es crucial para el contexto educativo, ¿no? Se enfatiza principios, funciones claves de esta administración educativa, ¿no es cierto? Como la evaluación y modelos y políticas pertinentes, ¿sí? Entonces es importante que nosotros analicemos estos objetivos generales y específicos, ¿no? Dentro de los cuales tenemos el objetivo general que nosotros debemos cumplir y debemos eh, tener al final del periodo, ¿no es cierto? Al final de la asignatura, ¿sí? Como cuál es el objetivo general, es analizar principios, funciones y modelos de la administración educativa, ¿no? De la gestión educativa, ¿no? En donde se van a integrar la relevancia de los contextos social, político y económico, y obviamente conforme a las leyes que lo regulan. Sí, entonces la educación es regulada por leyes. Y entonces, esta educación que es regulada por leyes, nosotros debemos obtener esto al final del ciclo, ¿no es cierto? Al final de la asignatura. Entonces, que nosotros seamos unas personas críticas, analizadoras de este proceso, analizadoras de estos principios, de estas funciones, de estos modelos, ¿sí? En el contexto, ¿sí? Nosotros no podemos decir que la educación es individualizada para cierto contexto, nada más, no. Nosotros tenemos que relacionar estos contextos. Entonces, al finalizar, los estudiantes deben ser capaces de comprender todo este marco administrativo, en donde se mantiene el sistema educativo ecuatoriano. También debemos tener la capacidad de analizar los principios fundamentales de la administración educativa, ¿no es cierto? ¿Cómo? En la cual se basa en principios fundamentales, ¿no? Como les había mencionado, en la gestión educativa, como la planeación, organización, dirección y control, ¿sí? Aparte de esto, también hay una evaluación, ¿no es cierto? Estos principios son muy importantes para la gestión que sea eficaz y eficiente en las instituciones, ¿no? Y de esta forma, en este momento que nosotros tenemos esa capacidad, vamos a ser entes que podamos garantizar el cumplimiento de estas normativas vigentes, ¿no? Tomando en cuenta la legislación. Funciones clave en la administración. ¿Me permiten un segundito? Estoy viendo si tengo aquí lo de los... Ya, muy bien. Entonces, funciones claves de la administración educativa. Aquí
em, incluyen recursos humanos, por ejemplo. ¿Cuáles son humanos? Ya sabemos, ¿no es cierto? Docentes, autoridades, estudiantes, padres de familia o representantes, ¿no es cierto? También debemos incluir en estas funciones clave a quién, a la planificación de actividades en cada uno de los estándares, cada uno de los miembros de la comunidad. Nosotros debemos planificar actividades. ¿Qué significa? La autoridad planifica actividades, el docente planifica actividades, y el estudiante realiza actividades también, al igual que el padre de familia, ¿sí? La supervisión del desempeño educativo. ¿Cuál es la supervisión? ¿Quién supervisa? Todos los miembros de la comunidad educativa. Implementación de políticas, ya sea institucionales o a nivel de Estado, ¿sí? Estas funciones impactan directamente en la toma de decisiones dentro de las instituciones. Entonces, en función de toda esta gestión educativa, de toda esta administración educativa, ¿para qué sirve? Para toma de decisiones. Si por ahí está algo fallando, al igual como le digo, ¿no? Conforme el proceso, ¿no? Obviamente por algo hay la evaluación. Sí, si algo está fallando dentro de la institución educativa, dentro de los procesos, tengo que tomar decisiones para mejorar estos problemas que se esté dando, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Viendo los resultados de aprendizaje, obteniendo estos resultados de aprendizaje. Es por eso que últimamente, en este año, por ejemplo, se ha analizado los estándares de calidad en cada una de las asignaturas, en cada una de las áreas, para ver cómo están nuestros estudiantes, para ver cómo están nuestras autoridades, para ver cómo están nuestros docentes en cuanto a la administración educativa y a la gestión educativa, ¿en función de qué? De los resultados de aprendizaje, de la gestión escolar, ¿sí? Y de los estándares de aprendizaje. Los modelos de administración educativa, ¿sí? Pueden ser tradicionales. Se olviden que todavía nosotros vivimos en un medio tradicionalista, ¿sí? Todavía vivimos. ¿Qué significa que todavía? Que hay ciertos docentes, ciertas instituciones también que tenemos arraigado esto de la administración educativa tradicional, ¿no es cierto? También tenemos la parte burocrática, ¿no? La burocracia, el papeleo, ¿no? ¿Sí? O basarse en el enfoque de la gestión participativa, al igual que las clases, ¿no es cierto? En las clases nosotros debemos ser que nuestros estudiantes sean participativos, ¿sí? Cooperativos, no solamente tradicionalistas, ¿no es cierto? Obviamente, en ciertos periodos de clase, en ciertas situaciones de clase, vamos a tener que utilizar la parte tradicional, o sea, eso no se puede eliminar totalmente, pero sí tenemos que irla poniéndole, eh, comparándola, ¿sí? También tenemos que irla analizando conjuntamente con la con la clase participativa, o sea, tenemos que irla modificando, tenemos que irla conjugando entre los dos tipos de clase también, ¿no es cierto? Y la administración de igual forma y la parte burocrática, ¿no? Obviamente, cada modelo presenta características distintas, ¿sí? Que afectan su efectividad en diferentes contextos y la forma en que se ejecutan las acciones educativas. Eh, También nosotros hablaremos sobre la evaluación de las políticas educativas. Esta evaluación de las políticas educativas permite comprender su impacto de calidad, ¿no es cierto? Y equidad del sistema educativo. A través de esta evaluación, como les mencionaba, todos los procesos deben ser evaluados para que nosotros tomemos decisión, ¿no es cierto? Entonces, a través de esta evaluación, los educadores, ustedes, pueden identificar áreas de mejora y proponer soluciones efectivas, o sea, toma de decisiones. Al yo tomar una decisión, debo de proponer soluciones efectivas en la gestión educativa. ¿Cuáles van a ser los resultados de aprendizaje? Esta sección, ¿no es cierto? En esta parte de los resultados de aprendizaje, se abordará los resultados esperados de la asignatura. O sea, que nosotros vamos a eh, querer que la asignatura llegue, ¿no es cierto? ¿A qué parámetros? ¿Sí? ¿Por qué es importante?
importante comprender el marco legal y desarrollar las habilidades administrativas críticas en el contexto educativo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros al finalizar el curso debemos tener la capacidad? ¿De qué? De comprender el marco legal y sobre todo desarrollar habilidades administrativas críticas en el contexto educativo. Entonces, entonces, eh, nosotros debemos tener la capacidad de tener habilidades administrativas en el contexto educativo, ¿no es cierto? Y para tener esas habilidades administrativas, existe el marco legal. Si nosotros, si nosotros no comprendemos el marco legal, si nosotros no sabemos las leyes, ni siquiera cuál es la ley a la que nosotros nos basamos, no vamos a poder desarrollar habilidades administrativas críticas en el contexto. Sí, entonces, como docente debemos saber el marco legal. Como estudiantes debemos saber el marco legal. Como representantes debemos saber el marco legal. Y más aún como autoridades debemos comprender el marco legal. ¿Sí? Es por eso que nosotros como docentes en algún momento tal vez nos tocará participar, concursar para ser autoridades, ¿no es cierto? El momento que nosotros participemos, desde ahí nosotros ya debemos estar, hoy debemos ser idóneos con el aprendizaje, ¿no? Es más, desde que somos docentes, debemos conocer el marco legal, como le digo, y más aún cuando empezamos a este mundo de ser autoridad, ¿no? Debemos empezar a tener conocimiento del marco legal, porque cuando nosotros no tenemos conocimiento del marco legal, no podemos realizar de mejor manera nuestras actividades y nuestro quehacer diario docente. Entonces, también nosotros debemos comprender este marco legal educativo, en donde los estudiantes, sus estudiantes, mis estudiantes, o sea, ustedes, ¿sí? Todos debemos identificar y analizar las principales leyes y regulaciones que rigen el sistema educativo ecuatoriano. Sobre todo la que ya les mencioné, ¿no es cierto? Como es la Ley de Educación Intercultural bilingüe también, ¿no es cierto? O sea, toda la ley de educación como tal, ¿sí? En donde esta ley va a impactar en la práctica educativa diaria, ¿sí? Por ejemplo, no podemos dejar a un lado, no podemos dejarles solos a los estudiantes nunca en el aula, ¿sí? Cosas como esas, ¿no es cierto? Dentro de la educación también está la violencia, dentro de este marco legal, y un sinnúmero de cosas que luego mencionaremos. Desarrollo de habilidades administrativas. Y entonces nosotros debemos tener la capacidad de desarrollar estas habilidades administrativas para poder administrar un centro educativo, para poder guiarles a mis docentes si en un momento me toca a mí ser autoridad. O sea, si se me presenta la oportunidad de ser administrador, yo ya debo tener esa capacidad, ¿no es cierto? Entonces, debo tener esas competencias para gestionar instituciones educativas eficientemente, ¿no es cierto? Obviamente, siguiendo pasos, siguiendo fases, ¿sí? ¿Como cuáles? Planificación, organización, control de procesos administrativos. O sea, debo seguir pasos, debo seguir secuencias. Pero el primer paso en todo lo que nosotros realicemos, tanto como docente o como administrador, es pro- eh, planificación. Siempre debo planificar. También nosotros debemos ser críticos, ¿no? Debemos analizar políticas educativas, en donde ustedes deben tener esta capacidad de evaluar estas políticas en educación. Debemos tener y ser capaces de tener un efecto de calidad y equidad en el sistema educativo. Entonces, mediante mis acciones, mediante mi resolución de problemas, mediante una política que tal vez yo incluya, voy a generar ¿qué? La calidad y equidad en el sistema educativo.
Y cuando yo tengo esa capacidad, voy a resolver, perdón, problemas administrativos, ¿cierto? Entonces, estos estudiantes, ustedes, podrán aplicar estrategias administrativas, ¿no es cierto? Para abordar problemas organizacionales en este ámbito escolar que estamos hablando, ¿no? Desde la gestión de recursos hasta la toma de decisiones. El momento que yo tomo decisiones, estoy resolviendo problemas. Yo no voy a tomar una decisión que genere más problemas, ¿no es cierto? Obviamente, a muchas autoridades en el ámbito escolar le falta eso, a muchas, que no solamente a, a un grupo de autoridades, sino a muchas. Les falta resolver problemas, ¿sí? Y el momento que no saben resolver problemas, más bien generan problemas. Y eso les falta a muchas de las autoridades del Ecuador, ¿no es cierto? De las instituciones educativas, que más bien generan problemas. Y al generar problemas, crean malestar en ámbitos, ¿no es cierto? Como en la parte o en las personas, en los estudiantes, generan rechazo en los docentes, en los padres de familia. Entonces, cuando una autoridad no está en capacidad de resolver problemas, no sé para qué está ahí, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, ustedes desde ya deben aprender a resolver problemas, no generar problemas, ¿no es cierto? ¿Y cómo van a resolver problemas? Sabiendo los procesos administrativos, sabiendo el marco legal, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener esa capacidad. ¿Y cómo debemos y cómo tenemos nosotros esa capacidad? Con el conocimiento de derechos y deberes educativos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes deben conocer los derechos y obligaciones de los docentes, de los estudiantes, sus derechos también, ¿no es cierto? Como administradores, sus obligaciones como administradores también. ¿Para qué? Para que ustedes actúen con ética y con una normativa educativa vigente. Importante es trabajar con ética y con la parte humana. ¿Sí? Con la parte humana, ¿sí? Entonces es importante que ustedes trabajen de esa manera, dentro de la parte humana, ¿sí? También es importante no solamente guiarse como ley y la parte humana olvidarnos, no. Debemos ser unos administradores que equipar esas dos cosas, ¿sí? También nosotros debemos tener habilidades de liderazgo y toma de decisiones. Entonces ustedes deben estar capacitados para liderar equipos, ¿sí? En el contexto educativo. Tomar decisiones informadas y basadas en datos y normativas relevantes, en la verdad, en la ley, en los artículos, ¿no es cierto? Pero no olvidarse de la parte humana, no olvidarse de la parte humana. Siempre tomar en cuenta esto también. Pero, ¿cómo voy a generar eso? Creando habilidades de liderazgo. No se olviden los tipos de líderes, ¿no es cierto? Y los autoritarios, ¿sí? Entre los cuales están, ¿no? Entonces nosotros no debemos ser autoritarios, porque el momento que somos autoritarios y nada más, y mi palabra es la que vale y del resto nada, empezamos a tener problemas. Empezamos a tener rechazo en nuestros estudiantes, en nuestros docentes y en la comunidad educativa como tal. Promoción de la equidad e inclusión educativa. Los estudiantes, o sea, ustedes, serán capaces de implementar prácticas que favorezcan una educación equitativa e inclusiva, respetando los derechos de todos los estudiantes. Y aquí están incluidos los más vulnerables, tal vez los de necesidades educativas específicas. Sí, entonces nosotros como estudiantes debemos ya desde ya empezar a implementar estas prácticas de educación equitativa. ¿Sí? Todos el trato por igual, pero no se olviden que donde, eh, por ejemplo, hay personas que dicen, o estudiantes, no, pero ese es mi derecho. Pero si yo me voy contra el derecho del otro compañero, sí, sí, estoy
teniendo problemas con mi compañero, complicando esos derechos de mi compañero. Estoy yéndome en contra de los derechos del compañero. ¿Sí? Entonces, es muy importante que yo debo pensar en nuestros derechos, pero también pensar en los derechos de los demás. Por ejemplo, si yo, mi derecho, estoy en mi casa tranquilamente y me pongo a escuchar música a las 2 de la mañana a alto volumen, digo, no, es mi derecho. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero el momento que yo hago se le está acabando y estoy yéndome en contra de los derechos de los vecinos, ¿no es cierto? De las personas que viven a mi alrededor. De igual forma pasa con los estudiantes, ¿no es cierto? Si el estudiante toma una actitud que se está yendo en contra de otro compañero, diciendo que es su derecho, se está yendo en contra de los derechos de los compañeros. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de ¿qué? De implementar prácticas que favorezcan una educación equitativa, ¿no? Que todos cumplan sus derechos, que todos tengan sus deberes equitativamente. Eh, Como les mencionaba, vamos a tener algunos contenidos de la asignatura. Dentro de estos contenidos va a haber para comprender sobre todo el funcionamiento del sistema educativo, vamos a tener algunos contenidos desde conceptos básicos de la gestión, ¿no es cierto? Hasta la jurisprudencia. O sea, ¿qué es la jurisprudencia relevante? Las leyes relevantes, ¿no es cierto? Que regula la educación en nuestro país. Que regula la educación en nuestro país. Entonces, como primera actividad, ustedes me van a realizar un resumen, ¿sí? Un resumen que estaba por aquí, un resumen del marco legal educativo, ¿sí? Como punto número uno. Luego ya en esta misma clase les voy a mandar otra actividad, ¿no es cierto? Entonces, desde su punto de vista, ¿no? Desde su punto de vista, desde su punto de vista, ¿sí? Como primer paso, van a realizar, van a hacer un análisis de comprensión del marco legal educativo. O sea, desde su análisis, ¿no es cierto? Desde su análisis, ustedes van a hacer eh, la comprensión del marco legal educativo. Obviamente, el año anterior yo les di las normas APA, entonces vamos ya a empezar utilizando esas normas APA, ¿no? Entonces, como punto número A, ustedes, bueno, obviamente, en el transcurso de estos días yo les voy a ir subiendo las actividades. Mientras tanto, ustedes lo hacen y tienen en su computadora, ¿no? Como han venido haciendo desde antes, ¿no? Entonces, en el punto número A, sí, en la actividad número uno van a, desde su perspectiva, desde su punto de vista, van a realizar un, un análisis de la comprensión del marco legal educativo, del actual, ¿no es cierto?, de la nueva ley, ¿sí? Para lo cual les voy a dejar unos 5 minutitos para que ustedes analicen y ya empiecen a hacer su actividad, ¿sí? Entonces, para no estar poniendo pausa cada rato, les voy a dejar sus 5 minutitos y les voy a dejar esta diapositiva, esta presentación que está en pantalla, para que ustedes tal vez de algo les puedan servir, ¿no? Entonces ustedes podrán identificar y analizar estas principales leyes, ¿no? Y esto lo van a hacer en este momento.
Bueno, ya, entonces, el primer punto, espero que ya lo hayan empezado a resolver, ¿no? Ya. Ahora es importante que nosotros analicemos la gestión educativa, ¿sí? La gestión educativa. ¿A qué se refiere con la gestión educativa? Se refiere a los procesos, nuevamente, como la administración, ¿no es cierto? Procesos de planificación, organización y control dentro de las instituciones educativas. Entonces, nosotros como estudiantes de esta asignatura, nosotros debemos empezar a tener esa capacidad, ¿no? De planificar, organizar y controlar dentro de estas instituciones educativas. Entonces, si es que se nos presenta la oportunidad de cumplir un rol de esos, debemos estar listos para afrontarlo, ¿no es cierto? Debemos estar listos para realizarlo, ¿no es cierto? Entonces, estas prácticas, ¿sí? Planificación, organización, y control son fundamentales para crear entornos de aprendizaje efectivos y adaptarlos a las necesidades de la comunidad educativa. Ya sabemos cuáles son los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, deben ser adaptados a cada una de las necesidades. Los conceptos básicos, ¿sí? Nosotros debemos también conocer conceptos básicos como de administración, proceso, gestión como práctica diaria, liderazgo, hay que ser buenos líderes, ¿no es cierto? Estos elementos son necesarios para asegurar, perdón, la calidad y eficacia en el manejo de las instituciones educativas. Entonces nosotros debemos ser buenos líderes, debemos de ser buenos líderes en el proceso de la gestión educativa y administración educativa. Entonces nosotros como estudiantes de esta asignatura debemos empezar a tener esa capacidad, ¿no? Características de la administración educativa. Sí, dentro de esto incluyen su enfoque en la mejora continua. Siempre estamos administrando para que la educación sea de calidad y cada vez vaya mejorando. La adaptabilidad a cambios, integración de tecnologías, o sea, ya en la antigüedad o hace algunos años, hace algunas décadas, era la educación solamente eh, prácticamente y los procesos educativos, de administración educativa, era tradicionalista. Pero ahora, con las nuevas tecnologías, tenemos que ser tecnológicos, ¿no es cierto? Bastante tecnología. Estas características promueven una cultura organizacional que fomenta el aprendizaje y la colaboración, y para el cual también nosotros debemos analizar enfoques y teorías administrativas. Incluyen, como les mencioné, ¿no? La parte tradicional, ¿sí? El del comportamiento y del enfoque moderno. En cada uno de estos tiene sus pros y sus contras, sus beneficios, sobre todo hay que rescatarlos de cada uno, ¿no es cierto? Cada una de estas ofrece, como les digo, perspectivas diferentes, diversas, y se aplican en la gestión de instituciones educativas contemporáneas. Ya, no se olviden que cada una de las asignaturas, cada uno de los elementos, siempre debe tomarse en cuenta los antecedentes históricos. Debemos analizar la historia. Si nosotros no analizamos la historia, empezamos a fallar. ¿Por qué? Porque en función de la historia nosotros empezamos a mejorar, ¿sí? En este caso, esta historia se remonta a civilizaciones antiguas, al pasado, ¿no es cierto? En donde se destaca el impacto de estas, o en la estructura de sistemas de educación formal. En estos antecedentes, esta historia es fundamental y clave para entender la evolución del modelo educativo actual y, como les mencionaba, para ir mejorando. Si nosotros no mejoramos, si nosotros no estudiamos los antecedentes históricos, si nos olvidamos de esto, empieza el problema, ¿no es cierto? No vamos a poder entender a la educación como tal. Dentro de esto también tenemos el enfoque tradicional, ¿no es cierto? El enfoque tradicional que nosotros ya habíamos mencionado en un inicio, ¿no es cierto?
que es una estructura jerárquica, un modelo centralizado en la toma de decisiones, solo unos cuantos toman la decisión y nada más, ¿no es cierto? En donde ha sido fundamental en el desarrollo de normas y procedimientos en el ámbito educativo. El enfoque del comportamiento administrativo. Este enfoque se centra en la importancia de las relaciones humanas, ¿sí? En la administración educativa, a través del entendimiento de la motivación y la dinámica de grupos. Se busca efectividad en la organización y la satisfacción en el entorno educativo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando de relaciones humanas, ¿sí? La relación que debe existir entre autoridades, entre docentes, o sea, entre todos los miembros de la comunidad educativa, los que mencionaba, ¿no es cierto? Nosotros también, aparte de seguir leyes, debemos ser humanos, debemos tener una buena relación con el resto de individuos del sistema educativo, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos realizar las cosas de tal forma que cumplamos con la ley, pero también debemos ser humanos, ¿sí? Debemos ser humanos. El enfoque moderno, ya el actual, ¿no es cierto? En donde integra teorías contemporáneas de administración, centrándose en la innovación, mire, innovando nuevas teorías, nueva tecnología. Y sostenibilidad, ¿no? Que la educación tiene que ser sostenible a largo tiempo, ¿no? En este enfoque busca adaptarse a los cambios de la sociedad, al dinamismo de la sociedad. No se olvide que la sociedad está en constante cambio, en constante, la sociedad es dinámica, ¿no? Y de esta manera se preparan estas instituciones para que puedan preparar a las instituciones para los retos del futuro. Eh, Cuando nosotros hablamos de planeación educativa, es un proceso, ¿no es cierto? En el cual se define objetivos, se define estrategias, se define recursos para lograr para lograr alcanzar los objetivos en el ámbito educativo, ¿no es cierto? Entonces, este proceso es esencial para el desarrollo de las instituciones. Si nosotros no planeamos bien, si no tenemos un objetivo, si no tenemos estrategias, si no tenemos recursos, se nos va a complicar eh, que se desarrolle efectivamente la institución. Y obviamente también entra, dentro de estos parámetros también entra la evaluación. Entonces nosotros tenemos que planear, ¿no es cierto? Siempre estar pendiente de la evaluación, ¿sí? Los retos, los objetivos, ¿sí? La legislación educativa establece el marco normativo que regula el funcionamiento de las instituciones de la actividad educativa. Esto incluye la participación ciudadana, ¿sí? Y los derechos y deberes de los actores. Y entonces, como les mencionaba, ¿no es cierto? Dentro de la legislación, dentro del marco legal, hay artículos, hay capítulos que se van tratando en función de cada uno de los actores de la parte del proceso educativo, ¿no? Hay una parte destinada a los administradores, ¿no es cierto?, a las autoridades. Hay otra parte enfocada o determinada hacia los estudiantes. Hay otra parte enfocada a los docentes, ¿sí? Y cada una de estas partes, con sus artículos reglamentados, con las normas que deben cumplir, con los derechos que también se tienen, ¿sí? Dentro de cada uno de estos actores de la comunidad educativa. Ya prácticamente con esto, ¿no es cierto? Concluyendo esta primera parte, eh, tenemos unas perspectivas futuras, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que hemos visto prácticamente debemos tomar en cuenta para la relevancia de la formación en administración educativa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, es algo muy importante que nosotros sepamos administrar. Es algo muy importante que nosotros estemos preparados para poder administrar y sobre todo para los retos que nos imponen en un futuro, ¿no es cierto? Desafíos en la implementación de políticas, ¿sí? Por ejemplo, en este momento está un gobierno, entra con nuevas políticas educativas. Nosotros como autoridad de una institución debemos estar preparados para contribuir a aquellas políticas. Se acaba este gobierno, llega otro,
y viene con nuevas políticas y de igual forma, el docente, la autoridad, debe estar preparado para contribuir con estas nuevas políticas, ¿no es cierto?, educativas. Sí, entonces, el papel crucial de los educadores y administradores mejora el sistema educativo ecuatoriano. Entonces, es crucial el papel de los educadores y de los administradores, ¿sí? De las autoridades y de los docentes. Es muy importante, ¿sí? En la mejora del sistema educativo. Si los docentes, si los administradores o las autoridades no cumplen con esta situación de administración, gestión educativa, el marco legal, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El sistema educativo ecuatoriano no va a ser, ¿sí? Eh, no va a ser innovador, no va a crecer, no va a mejorar, no va a tener una educación de calidad. Y entonces es importante, como le digo, que administradores, o sea, las autoridades, docentes sobre todo, cumplan con las normativas vigentes legales, ¿sí? Tengan esa capacidad de resolver problemas, tengan esa capacidad de mejorar en función de sus perspectivas y de sus análisis la calidad educativa. Y por eso hay los estándares de calidad en los cuales están enmarcados y yo como docente, yo como autoridad tengo que cumplirlas y mejorarlo de día a día. Importancia, ¿no es cierto? Es importante que ustedes se formen en la administración educativa, ¿no es cierto? Es muy importante, ya que usted en un futuro puede ser administrador, puede ser autoridad, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes sepan eso. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes van a ser autoridad, van a ser administradores, no van a estar en blanco, ¿no es cierto? Sino van a tener esa capacidad para poder hacerlo, ¿no? En donde ustedes van a tener esa capacidad de análisis en el contexto social, en el contexto político, ¿no es cierto? Y muchas veces en el contexto económico. ¿Sí? Para tomar decisiones. Si yo no sé tomar decisiones, no puedo ser administrador. ¿Por qué? Porque el administrador muchas veces tiene que tomar decisiones decisivas. ¿Sí? ¿Para qué? Para promover la educación de calidad. Entonces, y eso no solamente se aprende aquí en los institutos, en las universidades, no se aprende ahí. Eso se aprende día a día también. Aparte, que en las instituciones de educación superior se les da la base, pero eso también se aprende día a día. Eso se aprende con la experiencia en el quehacer educativo. ¿Cuáles van a ser esos desafíos en la implementación de políticas educativas? Los principales desafíos incluyen la falta de recursos, no se olviden. Yo voy a tomar una decisión en una escuela que tal vez no haya recursos, ¿no es cierto? En una institución, de los docentes, de los estudiantes, de los padres de familia, cuando uno tome una decisión, se resistan al cambio, ¿no es cierto? ¿Sí? La disparidad en la aplicación de la legislación también, ¿no es cierto? Y estas barreras, todas estas que les acabo de mencionar, pueden impedir el progreso y la equidad de la educación, ¿sí? Y de esta manera va a afectar negativamente a todos los miembros de la comunidad educativa. Por ejemplo, si el- la autoridad, el rector, el director, toma una decisión, ¿sí? A veces que puede ser muy fuerte, puede crear resistencia, puede crear, como le digo, resistencia al cambio, puede tomarse que no hay recursos, ¿sí? Sí, entonces es importante que nosotros como docentes y como autoridades, ¿sí? Estemos preparados para estos desafíos, ¿sí? O sea, una opción B, ¿qué hago qué hago cuando, sí? Cuando pase esto. Futuras tendencias en gestión y legislación educativa. Las tendencias futuras incluyen la digitalización en la educación y la educación en enfoques sostenibles, como le mencionaba, ¿no? La educación debe ser sostenible. Y entonces estas innovaciones son necesarias para adaptarse a un mundo en constante cambio. El mundo es dinámico, las sociedades son dinámicas, la tecnología es dinámica, todo el tiempo está cambiándose, todo el tiempo está modificándose. Y nosotros debemos de estar preparados para estos cambios, para este dinamismo, ¿no es cierto? Y de esta manera
vamos a garantizar el acceso a una educación equitativa. Entonces, no se olviden que ahora, en la actualidad, ya no es muy tradicional. Todavía se utiliza algo de tradicionalismo, ¿no? En general, pero nosotros debemos estar preparados para la innovación, sobre todo. ¿Cuál es el rol del educador y administrador en el contexto actual, en la actualidad? ¿Cuál es el rol? El rol, ¿no es cierto? Este rol es importante en esta implementación, ¿no? En la implementación de políticas educativas. Entonces, el educador, el administrador, debe estar, o es clave para implementar políticas educativas, ¿no es cierto? Entonces, su interacción y el liderazgo son fundamentales para crear entornos de aprendizaje. ¿Sí? En donde los estudiantes tengan voz y se respeten sus derechos. Y aparte de respetarse sus derechos, ¿también de qué? Aparte de derechos, obligaciones, porque muchas veces muchas autoridades solo se basan en los derechos y no les exigen obligaciones a nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, en nosotros como administradores está en que nosotros debemos garantizar el derecho de los estudiantes y asimismo solicitar y pedir obligaciones a ellos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es importante que el educador y el administrador esté preparado para eso, ¿no es cierto? A ser líderes también. Si yo no soy líder, no puedo ser ni docente y peor aún, administrador. Entonces, para lo cual, en la educación en general, hay propuestas de mejora, ¿no es cierto? Hay propuestas para el sistema educativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son una de esas propuestas? Que hay que ir capacitando, ¿no es cierto?, a los docentes, mejorar la infraestructura que últimamente prácticamente está eso en situación nula, y la tecnología, la implementación de esta infraestructura está por los suelos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay la suficientemente dinero primero, ¿no es cierto? Primero dinero, y ustedes saben que con el dinero se puede realizar muchas cosas, ¿no? Y otros elementos también que políticamente, ¿qué pasa políticamente? ¿No es cierto? Ya no hay esa garantía política para la educación, ¿sí? No les interesa prácticamente políticamente que las escuelas, que la parte educativa empiece a generar, tenga infraestructura, ¿no es cierto? Y al tener infraestructura, vas a tener una facilidad de tener acceso a tecnologías, que también se necesita tener una inversión fuerte en esto de la infraestructura y las tecnologías. Pero como no hay ni recursos, ¿sí? No hay dinero, tampoco hay una parte política, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces a los políticos no les interesa esto sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, la parte política. Sí, entonces, y en un segundo plano, como les decía, no hay dinero, ¿sí? No hay dinero como para poder afrontar esta infraestructura escolar, ¿no? Y estas acciones permiten fortalecer el sistema educativo y garantizar la educación. Entonces, una educación con capacitación a los docentes, más infraestructura y acceso a la tecnología, dentro de las que podemos señalar, va a permitir que se fortalezca el sistema educativo, ¿no es cierto? Va a garantizar una educación equitativa para todos. Entonces es importante que eh, como gestión pública se pueda proponer esto, ¿no es cierto? Estos tres elementos que son muy importantes. Y eso es lo que piden hoy en día ciertos gremios de la educación, ¿no es cierto? Ciertos gremios piden que haya capacitación, ciertos gremios piden que haya una mejora en la infraestructura de la, de los centros escolares y también acceso a tecnología, ¿no? Muchas veces van a los colegios los estudiantes, los docentes y no tienen internet. Por ejemplo, les llaman 2 o 3 horas antes de la jornada laboral para cumplir sus 8 horas diarias, pero no hay internet en la institución. O sea, ¿sí? Entonces, por, por favor, ¿no es cierto? Nosotros debemos proponer este tipo de cosas, ¿no es cierto? Capacitación, infraestructura y acceso a tecnología. Si no hay esto o uno de estos, empieza a haber problemas en la parte educativa. Ya.
Ahora les voy a compartir las unidades y los temas de cada una de las unidades para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son nuestros temas que vamos a ver en el transcurso de nuestra materia. A ver, a ver, a ver, a ver. Me perdió, pero ya la encontré. A ver, vamos a ver. Ya, muy bien. Igual este documento ya les de compartir en su plataforma, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los contenidos de la asignatura? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero vamos a ver 5 unidades, ¿sí? 5 unidades. La primera está dada por la gestión educativa, la segunda por la administración educativa, la tercera la planeación, la cuarta la legislación y la quinta la jurisprudencia. La primera, que es la gestión educativa, vamos a analizar algunos conceptos sobre esto, ¿no? Sobre la gestión educativa. Una vez que analizamos estos conceptos, vamos a identificarlos de estos conceptos, ¿sí? Luego de estos conceptos, vamos a identificar características de estos conceptos, ¿no es cierto? De estos son muy importantes. Enfoques y teorías administrativas que ya más o menos les fui haciendo un resumen, ¿no? Contenidos de la unidad 2, que es la administración educativa. Vamos a hablar sobre antecedentes históricos, sobre enfoque tradicional, sobre enfoque del comportamiento administrativo, sobre un enfoque moderno, sí, sobre el enfoque moderno. También vamos a hablar sobre en la unidad 3, la planeación educativa, a qué se refiere concepto, origen, evolución, niveles y tipos de planeación, proceso de planeación, ¿sí? En la unidad 4, la legislación educativa, en donde va a estar incluido la participación ciudadana, consejos estudiantiles, igualdad educativa, políticas públicas. En la 5, jurisprudencia, educación inicial y primaria, políticas públicas para la educación inicial y primaria y educación secundaria superior y estas políticas públicas para la educación secundaria y superior. Ya, les voy a compartir un pequeño videíto de igual forma, ¿no? Ya, es muy importante que ustedes en este videíto pongan los 5 sentidos muy atentos, por favor, porque la segunda eh, o la parte B de nuestra segunda actividad, ¿sí? Y una vez les digo la actividad para que sepan que tienen que hacer el video, ¿sí? Comprender y realizar su análisis, ¿sí?
comprender y realizar su análisis. Esa es su actividad, eh, su literal B de su primera actividad, ¿no? Entonces, la actividad que ustedes tienen que hacer para estos días, ¿no es cierto? Es, desde su punto de vista, el literal A es comprensión del marco legal educativo, ¿sí? En función de lo que estábamos hablando. Y literal B, comprender y realizar su análisis en función del video, ¿sí? Del video Administración y Legislación Educativa, ¿sí? Entonces, estar muy atento al video, es muy cortito, obviamente. Aquí sí ustedes van a poder pausar sobre todo su video, porque como es un video prácticamente lo que estamos realizando, entonces ustedes sí van a poder y van a tener la facilidad de hacer su análisis, ¿no? Les voy a indicar dos veces el video, ¿sí? Para que ustedes puedan analizarlo de mejor manera. Vamos a compartir. Ya, les voy a poner de nuevo el videíto. Ventajosamente es bastante corta, entonces no hay ningún inconveniente para que lo puedan hacer su análisis.
Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, para culminar prácticamente tengo que decirles algunas situaciones, ¿no? La primera, por favor, estas actividades ya van a ir siendo subidas en el transcurso de estos días, ¿no? En su plataforma. Mientras sean subidas estas actividades, mientras sean subidas el documento, ¿sí? Ustedes deben realizar su trabajo y seguirlo guardando en su computadora. Seguirlo guardando en su computadora y nuevamente, como el módulo pasado, tienen que seguir prestando atención, siendo participativos. Obviamente, mientras ya se regrese a la parte ya en vivo, ¿sí? Ahí yo necesito su participación. Igual va a haber actividades grupales. Eh, no se olviden que es muy importante que ustedes participen en esas actividades grupales porque es parte de su calificación, es parte de su evaluación. Como les mencionaba, si no hay evaluación, el proceso está inconcluso. Hay varios tipos de evaluación, ¿no es cierto?, que nosotros podemos aplicar, ¿sí? Como la autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, la formativa, la sumativa, ¿no es cierto? Entonces, todo el tiempo el docente está evaluando. En este caso, en la asignatura de Administración Educativa y Legislativa, no va a ser la excepción. Yo voy a estar evaluando todo el tiempo. Cada exposición que usted la realice va a ser evaluada. Cada participación suya es evaluada. Todo y absolutamente todo lo que se realice en el aula va a ser evaluado. Y es por eso que ustedes eh, ya lo han venido trabajando y por eso ustedes ya saben esto, ¿no? Y no se les va a hacer difícil ni complejo, porque ustedes ya vienen de un proceso. Y al venir de un proceso, ustedes ya tienen ese conocimiento muy amplio de cómo es la calificación, ¿no es cierto? De cómo es evaluado cada una de las actividades que ustedes participan en clase, ¿sí? Las actividades que yo les envío deben igual enviar a la plataforma y van a ser evaluadas. Lastimosamente, esta primera clase no es en vivo. Esperemos que próximamente ya pueda yo darles clases en vivo, pero lamentablemente donde yo vivo, donde yo trabajo también, es muy difícil que justamente coinciden los horarios de la noche, de cortes de luz. Entonces esperemos que conforme vaya cambiando esto de los cortes de luz, ya podamos ir teniendo una actividad, una clase en vivo. Eso también es muy importante para interrelacionarnos entre ustedes y yo. Creo que no está por demás decir el proceso que hemos venido teniendo. Ustedes son unas personas muy responsables, cumplen a cabalidad, entonces no creo que tengamos que seguir insistiendo en lo que ya hemos insistido desde el módulo anterior. Sí, entonces para mí es muy gratificante, para mí es muy gustoso seguir en nuestra participación con ustedes, ¿sí? En brindarles más conocimiento sobre este tema, sobre esta asignatura que es administración y legislación. Entonces, eh, para mí me llena de honor y me llena de gusto, ¿no? Entonces, para lo cual yo les voy a enviar este video por el grupo, ¿no? Ahí ustedes vean, pausen, adelanten, ustedes verán la manera, pero, pero es muy importante que tomen muy en cuenta las recomendaciones que yo les hago para que no tengan problemas, no tengan ningún tipo de situaciones negativas y así ustedes puedan mejorar en su conocimiento. No se olviden que cada una de estas asignaturas son importantes para el desarrollo profesional suyo. ¿Sí? A veces, como estudiante, uno dice, bueno, eso, ya, tal vez después me voy a poner a leer. No, mientras haya un docente delante de ustedes, aprovechen lo que se les dice. Mientras haya alguien que pueda guiarles, aprovechen lo que se les dice y lo que se les prepara para que ustedes tengan todo el conocimiento necesario y en su vida diaria
no tengan muchos inconvenientes, obviamente. En la vida profesional hay una serie de situaciones que uno tiene que resolverlas conforme pasa el tiempo. Sí, entonces para mí ha sido un gusto nuevamente. Nos veremos el siguiente encuentro. Como les mencioné, este es el encuentro número uno. Hemos hecho un análisis en sí de toda la asignatura. Hemos hecho un análisis de todo lo que vamos a ver en las unidades. Hemos visto dos videos, uno motivacional que me imagino que ustedes como docentes van a tomarlo muy en cuenta. ¿Sí? De ese tipo de situaciones uno aprende, viendo videos también puede aprender. Y un segundo video dentro de la administración educativa, que también están algunos parámetros importantes que eh, ustedes deben tomar. Y también hemos enviado una actividad, ¿no es cierto? Una actividad en donde en esta actividad está hecha por dos puntos. El punto número A, que es la comprensión del marco legal educativo desde su punto de vista, ¿no es cierto? Realizar un análisis, ¿no? Y B, comprender y realizar su análisis en función del video que les indiqué casi al finalizar la clase. Sí, entonces, eso resumiendo lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Sí? Ya, entonces nos vamos a quedar ahí. Cuídense mucho, que les vaya súper bien. Espero vernos pronto. Cualquier duda, cualquier inquietud, no olviden en prácticamente hacérmela llegar. Que les vaya súper bien. Que Dios les bendiga siempre.